Érase una vez un hombre llamado Caleb, un líder valiente de la tribu de Judá, conocido por su fe en Dios y su compromiso con las promesas divinas. Durante el éxodo de Egipto, cuando los israelitas vagaban por el desierto, Caleb fue elegido por Moisés para formar parte de una misión crucial: explorar la tierra prometida de Canaán. Junto a otros 11 espías, Caleb partió con la tarea de recorrer este territorio desconocido, observar sus riquezas y evaluar a sus habitantes. Durante 40 días, Caleb caminó por colinas y valles, asombrándose con la fertilidad de la tierra, que fluía leche y miel. Observó los muros fortificados de las ciudades y las imponentes figuras de los cananeos. Sin embargo, en su corazón ardía la fe en la promesa que Dios había dado a Abraham, Isaac y Jacob. Esa tierra sería para los hijos de Israel. En esos días, Caleb no solo vio los desafíos, sino también las posibilidades, y se mantuvo firme en su confianza en el Señor. Este tiempo de exploración no solo puso a prueba la valentía de Caleb, sino también su convicción de que, con Dios, Israel podía conquistar cualquier obstáculo. Hasta que un día, Caleb y los otros espías regresaron de su misión para dar un informe a Moisés y al pueblo de Israel. Frente a la multitud ansiosa, comenzaron a describir la tierra prometida. Los espías confirmaron que Canaán era una tierra fértil y abundante, llevando consigo un racimo de uvas tan grande que necesitaron 2 hombres para transportarlo. Sin embargo, mientras los demás espías enfatizaban los desafíos, los habitantes eran fuertes, las ciudades estaban fortificadas, y los anaceos, una raza de gigantes, ocupaban la tierra. Caleb dio un paso al frente. Con una fe inquebrantable, Caleb calmó al pueblo y declaró: «Subamos luego y tomemos posesión de la tierra, porque más podremos nosotros que ellos». Mientras la mayoría de los espías sembraban temor y duda, Caleb destacó por su confianza en la promesa de Dios. Este momento marcó una clara diferencia entre Caleb y los demás, mostrando que su esperanza no estaba en las circunstancias visibles, sino en el poder del Señor. Sin embargo, las palabras de Caleb desataron una división. La incredulidad de los otros espías comenzó a contagiarse al pueblo, que empezó a dudar de su capacidad para conquistar la tierra. A pesar de esto, Caleb permaneció firme en su fe, dispuesto a defender lo que Dios había prometido. Este día fue decisivo, separándolo como un hombre de fe en un mar de incredulidad. Y por eso, Caleb, junto con Josué, se enfrentó a la rebelión del pueblo de Israel. Mientras los israelitas clamaban en desesperación, deseando regresar a Egipto por temor a los habitantes de Canaán, Caleb y Josué rasgaron sus vestiduras en señal de lamento e intentaron calmarlos. «La tierra que recorrimos y exploramos es muy buena», declararon. «Si el Señor se agrada de nosotros, nos la entregará. No teman al pueblo de esa tierra, porque serán como pan para nosotros. Su protección se ha apartado de ellos, y el Señor está con nosotros». A pesar de su sinceridad y valentía, el pueblo, lleno de incredulidad y temor, no escuchó. En lugar de confiar en las palabras de Caleb y Josué, los israelitas amenazaron con apedrearlos. Fue entonces cuando Dios intervino de manera poderosa, manifestando su gloria en el tabernáculo y declarando juicio sobre esa generación. Debido a su desobediencia y falta de fe, Dios decretó que ninguno de los adultos de esa generación, excepto Caleb y Josué, entraría en la tierra prometida. Caleb, por su espíritu diferente y su total fidelidad a Dios, fue señalado como un ejemplo de fe y recibió la promesa de que él y su descendencia poseerían la tierra que había explorado. Mientras la generación incrédula vagaría en el desierto durante 40 años, Caleb sería preservado como testimonio de que Dios recompensa la fe y la obediencia. Hasta que finalmente, después de 45 años de espera, Caleb vio cumplida la promesa que Dios le había hecho a través de Moisés, que la tierra que había pisado durante la exploración sería su herencia, porque había seguido al Señor con fidelidad total. Ahora, con 85 años, Caleb se presentó ante Josué en Gilgal para reclamar lo que le correspondía. Caleb recordó su valentía de aquel entonces y cómo Dios lo había preservado durante todos esos años en el desierto. «Estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. Puedo salir a la batalla y regresar», afirmó con firmeza. Pidió Hebrón, una región desafiante habitada por los anaceos, los gigantes que años atrás habían desalentado a los otros espías. Pero para Caleb, el desafío era una oportunidad para demostrar nuevamente su confianza en Dios. «Si el Señor está conmigo,
Los expulsaré tal como él ha prometido, declaró con fe inquebrantable. Hebrón no solo representaba un territorio, sino el cumplimiento de las palabras de Dios y el fruto de una vida de obediencia. A través de Caleb, Dios mostró que sus promesas son seguras, sin importar cuánto tiempo pase, y que la fe verdadera se traduce en acción valiente, incluso frente a los mayores obstáculos. Y desde ese día, Caleb se convirtió en el dueño de Hebrón, una tierra que antes parecía imposible de conquistar. Con la bendición de Josué, Caleb lideró la batalla y expulsó a los anaceos, los gigantes que habían llenado de miedo a los otros espías años atrás. Su valentía y fe inquebrantable no solo aseguraron su herencia, sino que también inspiraron a las generaciones más jóvenes de Israel, que vieron en Caleb un ejemplo vivo de lo que significa confiar plenamente en Dios. Hebrón, una región rica en historia y significado, se convirtió en un símbolo del cumplimiento de las promesas divinas. Esta tierra, que una vez fue lugar de temor, ahora era un recordatorio de que Dios recompensa a quienes permanecen fieles, incluso en las circunstancias más difíciles. Bajo el liderazgo de Caleb, Hebrón prosperó y se integró en la vida de Israel como un testimonio de la fidelidad de Dios y el poder de una fe activa y perseverante. Así, la historia de Caleb no solo fue una victoria personal, sino una señal para todo Israel de que las promesas de Dios siempre se cumplen para aquellos que confían en Él y actúan con valentía. La historia de Caleb es un testimonio extraordinario de cómo la fe persistente y la obediencia total a Dios pueden superar cualquier obstáculo. Caleb no solo creyó en las promesas de Dios, sino que vivió de acuerdo con esa fe, mostrándonos que la verdadera confianza en el Señor se traduce en valentía y acción. Mientras otros cedieron al temor y la duda al enfrentarse a gigantes y ciudades fortificadas, Caleb se mantuvo firme, seguro de que el poder de Dios era suficiente para cumplir lo que había prometido. Su vida nos enseña que las promesas de Dios no siempre se cumplen de inmediato. Caleb esperó 45 años, mientras vagaba por el desierto con una generación que no compartía su fe. Sin embargo, en todo ese tiempo, no dejó que la espera debilitara su confianza, ni que las circunstancias difíciles apagaran su esperanza. Al final, su perseverancia fue recompensada. Hebrón, una tierra que simbolizaba tanto la batalla como la bendición, se convirtió en su herencia, un recordatorio tangible de que Dios siempre cumple su palabra. Caleb también nos muestra que la edad, las circunstancias y los desafíos no son barreras para aquellos que confían plenamente en Dios. A sus 85 años, seguía lleno de fuerza, no solo física, sino también espiritual, para conquistar los desafíos más grandes. Su legado trasciende generaciones, recordándonos que el Señor es fiel y que aquellos que le siguen con todo el corazón serán sostenidos, fortalecidos y recompensados, sin importar cuánto tiempo o esfuerzo tome alcanzar la promesa. Caleb nos inspira a confiar, a perseverar y a actuar con valentía, sabiendo que Dios nunca falla. Imaginen un pueblo que ha vagado durante 40 años por el desierto, al borde de alcanzar una tierra prometida llena de oportunidades y peligros. Un nuevo líder se levanta para guiarlos, no solo con estrategia militar, sino con una fe inquebrantable en el Dios que los había liberado de la esclavitud. Esta es la historia de un hombre dispuesto a enfrentarse a gigantes, a murallas impenetrables y a las incertidumbres de un nuevo comienzo, confiando siempre en que el éxito no estaba en sus propias fuerzas, sino en el poder del Dios que prometió estar siempre a su lado. El pueblo de Israel se encontraba al borde de una nueva era. Habían pasado 40 años vagando por el desierto bajo la guía del gran Moisés, quien, bajo la dirección de Dios, había liberado a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Sin embargo, Moisés, el líder venerado, no llegaría a cruzar el río Jordán hacia la tierra prometida. El Señor había designado a un nuevo líder para guiar a su pueblo en esta misión sagrada: Josué, hijo de Nun. Josué no era un extraño para los israelitas. Había sido el asistente fiel de Moisés y uno de los 12 espías enviados a Canaán años atrás. Mientras que los otros espías se habían llenado de temor ante los gigantes y las ciudades fortificadas de Canaán, Josué, junto con Caleb, se había mantenido firme en su confianza en el Señor, declarando que la tierra era buena y que, con la ayuda de Dios, podrían conquistarla. A pesar de sus años como siervo de Moisés, Josué estaba a punto de enfrentar el desafío más grande de su vida. En las llanuras de Moab, frente al río Jordán,
El Señor habló a Josué y le dijo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate, y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. El mandato era claro, pero la tarea abrumadora. Josué, aunque valiente, sabía que tomar el lugar de Moisés no sería fácil. Aún así, Dios le prometió: como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. La vida de Josué cambió. Cada día, ahora, lo encontraba preparándose para liderar a una nación entera. Su responsabilidad no era solo cruzar el río Jordán, sino también conquistar una tierra llena de pueblos hostiles. Había una gran cantidad de expectativas sobre sus hombros, pero Josué nunca se dejó llevar por la presión. Sabía que el verdadero líder no se aferra a sus propias habilidades, sino que se apoya en la fuente de todo poder, Dios mismo. En cada paso que daba, Josué buscaba la guía del Señor, sabiendo que solo con su dirección podrían tener éxito. El peso de la carga era inmenso, pero Josué mantenía su corazón enfocado en las palabras del Señor: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Cada mañana, Josué se levantaba temprano, caminaba entre las tiendas del campamento y animaba al pueblo. También instruía a los sacerdotes, revisaba los planes de batalla y buscaba la dirección de Dios en cada paso. No había tiempo para vacilar, porque pronto deberían cruzar el Jordán y enfrentar las fortalezas de Jericó, la primera ciudad en su camino. El pueblo de Israel no estaba exento de miedo. Se trataba de un grupo de hombres, mujeres y niños, que aunque habían visto la mano de Dios en el desierto, ahora se enfrentaban a un futuro incierto. Pero la figura de Josué, firme en su confianza, les daba ánimo. Cada palabra suya era un recordatorio de que Dios no los había abandonado, y cada acción que tomaba reflejaba su fe en el cumplimiento de la promesa divina. A medida que se acercaba el día decisivo, la expectación crecía y el temor se disipaba, reemplazado por una confianza renovada. Josué sabía que la clave para el éxito no sería su habilidad militar, sino su obediencia a Dios. A medida que el día del cruce se acercaba, Josué dedicó mucho tiempo en oración, pidiendo la guía divina. Recordaba cómo Moisés se había postrado ante Dios antes de enfrentar el Mar Rojo, y ahora él también se preparaba para ver el poder de Dios manifestarse. Dios le reveló a Josué cómo habría de llevar al pueblo a través del Jordán, y aunque el plan parecía desafiar la lógica humana, Josué estaba dispuesto a obedecer. El momento llegó. Josué condujo al pueblo hasta las orillas del río Jordán. Las aguas estaban crecidas por la época de cosecha, y cruzarlas parecía imposible. Sin embargo, Josué recordó lo que el Señor le había dicho: mañana el Señor hará maravillas entre ustedes. Instruyó a los sacerdotes a que tomaran el arca del pacto y se adelantaran al pueblo. Cuando los sacerdotes sumergieron sus pies en el agua, sucedió lo impensable. Las aguas del Jordán se separaron, tal como el Mar Rojo lo había hecho para Moisés. El río se detuvo en seco, y todo el pueblo de Israel cruzó por tierra seca. Este fue el sello definitivo de la autoridad de Josué como líder, pues Dios lo había elevado a los ojos de la nación, mostrándoles que estaba con él, como lo estuvo con Moisés. El cruce del Jordán no solo fue una hazaña física, sino también espiritual. El pueblo de Israel entendía que estaban dejando atrás una etapa de sus vidas, la etapa del desierto, de la prueba, de la dependencia completa del maná diario. Ahora se adentraban en la promesa, y con ello venían nuevos desafíos y responsabilidades. Josué se aseguró de que cada israelita comprendiera la importancia de este momento. Por ello, establecieron un monumento con 12 piedras tomadas del río, como un recordatorio perpetuo de lo que Dios había hecho por ellos. Después de cruzar el Jordán, Josué estableció un campamento en Gilgal, donde los israelitas celebraron la Pascua. Esta celebración fue un momento solemne de renovación de su pacto con Dios. Josué quería que el pueblo nunca olvidara que estaban en Canaán gracias al poder del Dios Altísimo, no por sus propias fuerzas. También fue en Gilgal donde se circuncidaron los hijos de Israel que habían nacido durante el desierto, completando así el pacto que Dios había establecido con Abraham. Pero el descanso no duró mucho. La poderosa ciudad de Jericó se levantaba como un desafío imponente frente a ellos, con murallas altas y fortificaciones insuperables. Dios dio a Josué instrucciones claras y específicas. No sería una batalla convencional. Durante 6 días,
Los israelitas debían marchar alrededor de Jericó una vez al día, en completo silencio, mientras los sacerdotes tocaban las trompetas de cuerno de carnero, y el séptimo día marcharían alrededor de la ciudad 7 veces, y al final de la séptima vuelta darían un fuerte grito. La estrategia que Dios había dado a Josué parecía desconcertante desde el punto de vista humano. Los soldados debían marchar sin decir palabra, y el arma principal sería un simple grito de guerra. Sin embargo, Josué confió en Dios, y el pueblo lo siguió con obediencia. Esta obediencia ciega al mandato divino fue crucial, pues demostró su dependencia total en el poder de Dios, y no en sus propias habilidades. Llegó el séptimo día, y Josué obedeció con precisión las instrucciones del Señor. El pueblo marchó, las trompetas resonaron, y luego, en perfecta unidad, levantaron un gran clamor. En ese momento, las inexpugnables murallas de Jericó se derrumbaron, y los israelitas entraron y conquistaron la ciudad. Fue una victoria absoluta, no por la fuerza del ejército de Josué, sino por el poder del Señor que estaba con ellos. La caída de Jericó fue un evento que se grabó en la memoria colectiva de Israel. Las murallas que parecían imposibles de superar habían caído sin que un solo israelita hubiera tenido que empujar una piedra. Esto confirmó una vez más que la victoria pertenece al Señor. Los corazones de los reyes de Canaán se llenaron de terror al escuchar cómo el Dios de Israel había derribado las murallas de Jericó, y la fama de Israel se extendió por toda la región. Josué continuó guiando a los hijos de Israel en su conquista de la tierra prometida. Su liderazgo fue marcado por la obediencia a Dios y la valentía en la batalla. Tras la victoria en Jericó, Josué enfrentó la batalla contra Jai, una pequeña ciudad que inicialmente les causó una derrota debido a la desobediencia de uno de los suyos. Sin embargo, al corregir el error y buscar la guía del Señor, Josué logró conquistar Jai, mostrando que el pecado no sería tolerado y que la bendición de Dios solo acompañaría a los obedientes. Josué también lideró la campaña contra los 5 reyes amorreos que se unieron para atacar a Gabaón, una ciudad que había hecho un pacto de paz con Israel. En esa ocasión, Josué oró al Señor, y el sol se detuvo en el cielo, prolongando el día hasta que los enemigos fueron completamente derrotados. Este milagro demostró una vez más que cuando el pueblo de Dios camina en obediencia, no hay límites para lo que el Señor puede hacer. Con cada victoria, Josué consolidaba la herencia de las tribus de Israel. Conquista tras conquista, las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob se iban cumpliendo. Finalmente, después de años de campañas y batallas, la tierra de Canaán fue dividida entre las 12 tribus. Cada familia recibió su heredad, y el sueño de vivir en la tierra prometida se hizo realidad. Josué fue quien supervisó la asignación de la tierra, asegurándose de que cada tribu recibiera lo que le correspondía, en cumplimiento de las promesas de Dios. Cuando Josué envejecía y se acercaba el momento de su muerte, reunió al pueblo de Israel en Siquem. En ese lugar, les recordó todo lo que el Señor había hecho por ellos. Les instó a seguir fieles a Dios y a no volver a los caminos de la idolatría. Josué era consciente de la tendencia humana a olvidar las bendiciones recibidas y desviarse, por lo que los llamó a renovar su compromiso con el Señor. Los exhortó a desechar los dioses extranjeros y a servir solamente a Jehová con sinceridad y verdad. En su último discurso, Josué proclamó las palabras que resonarían en la historia de Israel: «Pero yo y mi casa serviremos a Jehová». Este fue el legado que dejó a las futuras generaciones, un legado de fe, obediencia y devoción a Dios. Josué no solo había sido un conquistador de territorios, sino un conquistador de corazones, que guió a su pueblo a una renovada fidelidad hacia el Dios que los había rescatado. Su ejemplo inspiró a muchos a seguir el camino de la justicia y a confiar en el Señor en todo momento. La vida de Josué nos enseña que la verdadera fortaleza y el liderazgo no provienen de la capacidad humana, sino de la confianza en Dios. Josué fue un líder valiente porque siempre dependió de las promesas del Señor y obedeció sus mandatos sin vacilar. La conquista de Jericó y toda la campaña en Canaán no fue una victoria de la espada, sino una victoria de la fe. Fue una demostración del poder de Dios, actuando en medio de aquellos que confían plenamente en Él. Josué nos muestra que la obediencia trae bendición y que, aun cuando los desafíos parecen insuperables, Dios siempre tiene el control. Así como Él confió en el poder divino para derribar murallas y conquistar ciudades, también nosotros podemos confiar en Dios para vencer los obstáculos en nuestra vida.
Cada vez que enfrentamos algo que parece imposible, podemos recordar las palabras del Señor a Josué: no te dejaré ni te desampararé. Cuando caminamos en obediencia y dependencia de Dios, Él siempre estará con nosotros, guiándonos hacia la victoria. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia épica sobre la vida de Josué. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida y que hayas encontrado inspiración en la valentía y la fe de este gran líder. Si te ha gustado este video, no olvides darle un me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos contenidos. También te invitamos a compartir este video con tus amigos y familiares para que más personas conozcan la poderosa historia de Josué y dejen sus comentarios diciéndonos qué fue lo que más les gustó de esta historia o qué otra historia les gustaría que narráramos. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima. Bendiciones. This podcast is brought to you by Carvana. Carvana lets you buy your next car on your terms. Explore a massive inventory online, filter for what matters, and find your perfect match. Then choose delivery to your home or pick it up at one of Carvana's iconic car vending machines. Every car also comes with a 7-day money-back guarantee, so you can make sure it's the right fit. Buy your car on Carvana. Delivery or pickup fees may apply. Limitations and exclusions may apply. See our 7-day return policy at Carvana.com. Carvana.